clases pierden un poco, se modifica un poco las formas. Bueno, pero hoy vamos a hablar de bronquiolitis y de neumonías en pediatría. Eh, me interrumpen, me interrumpen cualquier consulta que tengan, por favor. Así ya vamos aclarando al ir pasando la página, ¿sí? Bueno, comencemos. Bueno, ustedes seguro que ya habrán escuchado hablar de la bronquiolitis. Y como tal, ¿qué es la bronquiolitis? Bueno, es el primer episodio obstructivo en niños, ¿verdad? Que se caracteriza generalmente por ser menores de 2 años. Hoy día es bastante discutido el concepto de bronquiolitis y que sea menor de 2 años. ¿Por qué? Porque vemos con más frecuencia en menores de 1 año. ¿Y cómo se define? Se define como el primer evento sibilante, o sea, es el primer chillido de pecho del lactante, es el primer evento sibilante en un niño menor de 2 años y que generalmente comienza con una infección de vías aéreas superiores, ¿sí? Bueno, ¿y cuál es la etiología? Generalmente la causa es viral, ¿sí? En el 100% de los casos, las bronquiolitis virales, luego le llamamos, y generalmente el principal virus causal es el virus sincitial respiratorio. O sea, vamos a decir, el virus que genera el 75% de los casos de bronquiolitis. También podemos, vamos a decir, tener otros virus que causan como el parainfluenza, el adenovirus o el virus influenza y el micoplasma, que también puede asociarse a infección o sea, una inflamación bronquiolar. Tarda un poco en cargar. Sigamos. No sé por qué no cargó esta. Bueno, el virus sincitial respiratorio, ¿cómo se transmite? Y bueno, se transmite a través de contacto con fómites o materiales contaminados. O sea, un niño con moco generalmente contamina la zona y otro niño, vamos a decir, susceptible a la infección, contacta con ello y ahí se infecta. Es mucho más frecuente dentro de niños que asisten a guarderías y en niños en donde el ambiente intrafamiliar es muy pequeño, lo que hace que estén expuestos constantemente. La epidemiología me habla que vemos frecuentemente en niños menores de 2 años que define luego la bronquiolitis con un pico de incidencia en niños de 1 a 6 meses, con una hospitalización mucho más frecuente en menores de 1 año y más frecuente y severa cuanto más pequeños sean los pacientes, ¿sí? La fisiopatología. Lo que ocurre es que hay un daño directo sobre el epitelio respiratorio, hay necrosis, hay destrucción de las células ciliadas, esa destrucción de células ciliadas causa infiltración peribronquial, hay edema de la mucosa, hay obstrucción de los bronquiolos y daño directo sobre el epitelio, ¿sí? Alteraciones en la mecánica respiratoria, ¿sí? Lo que ocurre generalmente es que hay un aumento de la capacidad residual funcional y eso hace que aumente, vamos a decir, la resistencia a nivel de los bronquiolos. Eso disminuye la distensibilidad de los bronquios y aumento del trabajo respiratorio, ¿sí? Ese aumento del trabajo respiratorio, vamos a decir, aumento de la capacidad residual funcional, hace que el niño presente un aumento del trabajo respiratorio, se altere el proceso de ventilación y perfusión, se retenga CO2 y secundariamente haya hipoxemia, ¿sí? O disminución del oxígeno en sangre. La recuperación generalmente un poco larga, puede tardar de 2 a 3 semanas, en donde se regenera el epitelio y como les digo, el periodo un poco largo, de 2 a 3 semanas, ¿sí? El diagnóstico. El diagnóstico de la bronquiolitis hacemos
por la clínica, no hacemos mucho por métodos auxiliares, es decir, es un lactante menor de 2 años que cursa con infección o inflamación respiratoria alta y secundariamente cursa con chillido de pecho. No son necesarios generalmente la detección de los métodos, o sea, el uso de métodos auxiliares de diagnóstico para definir cuál virus es el causal. O sea, si yo pido vamos a decir, un estudio inmunológico para detectar qué virus es el causal, generalmente no es para tratamiento, sino más bien es solamente con fines diagnósticos. ¿Y cuando pido radiografías de tórax? Solamente cuando sospecho complicaciones dentro del cuadro de bronquiolitis. Las manifestaciones clínicas generalmente son niños que cursan con rinorrea, obstrucción nasal, fiebre, tos, dificultad para respirar y dificultad en la alimentación, ¿sí? Como les digo, cursa con taquipnea o una frecuencia respiratoria alta. Son niños irritables porque no se pueden alimentar, sibilantes, hacen el ruido al final de la expiración, con retracciones, cianosis y roncos a la auscultación. Bueno, ¿cómo manejamos la bronquiolitis? Bueno, el diagnóstico ya dijimos, primer episodio de dificultad respiratoria o primer evento de chillido de pecho en niños menores de 2 años, que es generalmente secundario a una infección viral y lo que causa es edema, necrosis e infiltrado de la mucosa de la pequeña vía aérea, ¿verdad? La evolución inicial se realiza sin administrar oxígeno, en donde yo realizo el examen físico, utilizo la puntuación de tal, realizo la oximetría de pulso y o sea, lo que debo llevar a averiguar son los factores de riesgo. Es decir, le evalúa al niño si tiene una frecuencia cardíaca, ejemplo, menor a 120, de 120 a 140, de 140 a 160 y mayor a 160. La frecuencia respiratoria utilizo en menores de 6 meses y en mayores de 6 meses. Es sibilancia, si yo tengo sibilancias al final de la aspiración o en ambos tiempos o si yo tengo es audible a distancia sin el uso del estetoscopio. Puedo tener retracción costal con un leve intercostal, tiraje generalizado y el puntaje me da la suma de estos puntos. Ejemplo, si tengo un lactante de 4 meses de edad, 4 meses de edad, con una frecuencia cardíaca de 150, una frecuencia respiratoria de 65, tengo sibilancias inspiratorias y expiratorias y presenta leve tiraje intercostal, retracción costal, ¿qué puntaje tal le estoy dando? A ver, Jacqueline, que te uniste recién, Ota, Johanna y Karina, una de ustedes tres tiene una frecuencia, tiene 5 meses el lactante. ¿Qué puntaje tal le voy a dar? Tiene una frecuencia cardíaca más de 140, dijimos. Me da 2 puntos. Ok, Percival. Tiene una frecuencia respiratoria 2, acaba 4 puntos. 6 puntos y leve tiraje intercostal. Acá le quita un punto, serían 7 puntos. Pero recién dijo presente. Ok, Johanna, perfecto. Sí, ok. Bueno, de acuerdo a ese puntaje que yo le doy, me voy a utilizar el tratamiento de acuerdo a la escala en la que yo evalúo, ¿sí? Ejemplo, si tengo un tal mayor a 7, me voy a medir la saturación de oxígeno. Igualmente siempre se controla. El objetivo es que sature más del 90%. Eso también está discutido. Van a leer en el Nelson, que es en nuestro libro base, que el objetivo de saturación es que sature más del 90%. Ese niño sí o sí se va a internar
se le debe oxigenar, se le debe hidratar, ya sea por sonda nasogástrica o por vía endovenosa. Se va a alimentar según las características de su frecuencia respiratoria y se hacen los controles de saturación. Riesgo para desarrollar bronquiolitis. Y bueno, y son por sobre todo la prematurez, displasia broncopulmonar, una enfermedad cardíaca congénita si el niño, ¿se acuerdan ustedes que en el módulo de neonato hablamos de displasia broncopulmonar? Bueno, es un factor de riesgo para la bronquiolitis, enfermedades crónicas como la fibrosis quística, inmunodeficiencias primarias o secundarias, enfermedades neurológicas del niño, metabólicas y por sobre todo esto, el tabaquismo en el entorno. O mamás que fumaron en la etapa de gestante y que siguen fumando una vez que haya nacido el niño. ¿Y a quiénes le voy a internar? Como dijimos hace rato ya en el esquema, a los niños que sí o sí presentan dificultad respiratoria, según la escala, ¿se acuerdan que hablaba del TAL? En donde hablaba de una escala de TAL de cuánto, menor a cuánto se internaba, mayor a cuánto sería mayor a 6, ¿sí? Un tal mayor a 6 se interna, ¿sí? Un tal de 7 se interna. Entonces evalúo la escala de tal y es un factor sumamente importante para definir el concepto de dificultad respiratoria. Si el niño no tolera la vía oral, si presenta apneas, si el niño está deshidratado, si no está a cargo de los padres y por sobre todo si hay patologías de base, se internan, ¿sí? Esta es otra curva, o sea, otra guía que nos habla de cuáles serían los criterios. Deshidratación, letargia, historia de apnea, la mamá viene y te dice no respira bien o se queda dormido y no respira durante ese tiempo, esa es una apnea. La taquipnea para su edad, una dificultad respiratoria moderada grave, si el niño satura por debajo de 92, enfermedad grave según la escala utilizada, un diagnóstico dudoso, una edad menor a 2 o 3 meses, si hay comorbilidad, por ejemplo, cardiopatías, enfermedades nefrológicas, inicio de la sintomatología a menos de 72 horas por el riesgo de empeoramiento, porque el empeoramiento de la bronquiolitis ocurre principalmente en las primeras 72 horas. La situación socioeconómica, que es lo que dijimos también, que la mamá no le pueda acercar, o yo tengo alguna duda en el manejo, le dejo internado. Y capacidad de los padres o cuidadores para evaluar la gravedad del niño, ¿verdad? El tratamiento, por sobre todo, es oxigenación e hidratación, más aspirado de secreciones alta, por ejemplo. Medidas de soporte, cabecera a 30 grados, lavado nasal y oxígeno. Bueno, y siempre preguntamos qué medicamentos le puedo dar, ¿verdad? Y siempre es importante clasificar para determinar qué medicamentos se le puedo dar. Por sobre todo el manejo de la fiebre con paracetamol, si es una bronquiolitis leve, moderada o grave. El aseo nasal con solución salina, buena toma de líquidos y recomendación y signos de alarma. Es importante en la bronquiolitis moderada, siempre se internan, tiene que estar hidratado, tengo que vigilar cómo satura, que no es que le interno nomás y le dejo ahí con su oxígeno, le tengo que controlar su escala de tal cada 1 hora, de tal forma a poder objetivamente evaluar si es que el niño está empeorando. La nebulización con beta 2 siempre he discutido. ¿Por qué? Porque no tenemos receptores de beta 2 a que lleguen a ese nivel. Lo otro que siempre está discutido es el uso del salbutamol, ¿verdad? Porque no es un edema lo que hay, no hay una broncoconstricción. Entonces, no, generalmente no arenazo, ¿sabes por qué? Porque de entrada paracetamol, si no tolera el uso de dipirona en pediatría, puede causar complicaciones, por ejemplo, la plaquetopenia, ¿verdad? Entonces puede complicarnos más. Siempre el más noble es el paracetamol. Está bien indicarle a la mamá, por ejemplo, que le dé paracetamol o acetaminofén y si no mejora dipirona y le trae, ¿verdad?
pero así a horario la dipirona y más en lactantes pequeños no utilizamos mucho, ¿sí? Um, Ese habla ya un papá, Gina Marcelo, ¿verdad? Bueno, generalmente lo que hacemos es paracetamol y medios físicos, ¿sí? Le bañamos al niño 30 minutos por lo menos en agua templada, no en agua fría, ¿sí? Porque generalmente el agua fría provoca más vasoconstricción y disminuye la posibilidad de perder, vamos a decir, a causar vasoconstricción y que con eso se pueda perder la posibilidad de bajar la fiebre, ¿sí? No corticoide Hola, nasal, no. Hola Marcelo, ¿cómo estás? todo bien. Ya extrañaba tu voz. Era Chore de Eh, Marcelo, decinos. no, sabes que muchas veces puede ser el problema con las criaturas, que cuando no le baja la fiebre, viene otra vez el papá y la mamá y yo suelo escuchar, ¿verdad? Por el tema y le presionan a la pediatra, ¿qué le damos? Le damos dipirona de entrada, ¿verdad? Nuevamente. Y no, Sí, señora, le digo, o sea que no, no es lo que es recomendable, según entiendo yo, ¿verdad? así, así mismo es. Y mira, es así. Como les digo, es importante el manejo del uso del paracetamol, ¿verdad? Del paracetamol, pero así cada 6 horas. Si, por ejemplo, el niño, o sea, la fiebre pues es un síntoma, no es una enfermedad. Eso es lo primero que tenemos que hacerle entender a los papás, ¿verdad? Porque yo así tipo que le baje la fiebre y pasa la fiebre y aseguro, y no, no es tanto así, ¿verdad? Sí, Entonces, el paracetamol, después baño con agua templada, agua natural, ¿sí? sí. Y en caso de que no baje con eso, le digo a la mamá, le controlas media hora después y le das su dipirona, pero le traes junto a nosotros, ¿verdad? Porque la Ya, fiebre persistente es un signo de alarma de que algo no va bien, entonces tengo que reevaluarle al niño, ¿está? Pero está está. súper. Dale, Pero dale. lo que no tengo que hacer es, por ejemplo, así, dipirona cada 4 horas para que pase No, la no. fiebre, porque la fiebre nos indica también que las cosas no van bien para nosotros, ¿verdad? Entonces, no, si nosotros enmascaramos la fiebre, dejamos de seguirle al niño, ¿está? Ahí está. Pero Dale, doctora, excelente, gracias. excelente, excelente tu pregunta. Bueno, Fernanda, el aseo nasal sí es consuelo fisiológico. No, no utilizamos corticoides nasales y en las bronquiolitis, acuérdense que la inflamación es de los bronquioles, es allá abajísimo, es abajo, en el extremo distal es el edema, ¿verdad? Y las células epiteliales que necrosan, que caen todos, o sea que los corticoides luego no llegan allí. Y lo otro es que cuando nosotros nebulizamos, yo les cuento que el 75% de lo que le estamos pasando en nebulización se elimina y se evapora externamente, no llega a la parte final donde queremos que llegue la medicación. Solamente los medicamentos con menos de 0,5 micras son las que llegan a la parte distal y ninguno de los otros medicamentos que pasamos por nebulización llegan. Por eso generalmente utilizamos más aerosoles antes que nebulizaciones, ¿sí? El salbutamol es hiper discutido. Generalmente se hace, vamos a hacer como prueba. Si funciona y mejoran los síntomas, bien, pero si no, le quitamos, porque no tiene receptores beta 2 a esta edad y por sobre todo es edema lo que tenemos, ¿está? La adrenalina utilizamos como nebulización y generalmente se hace a 0,2 o 0,4 miligramos kilo peso y lo que hacemos son series, por ejemplo, cada 20 minutos por 1 hora y se realizan 3 veces y eso si hay mejoría se continúa cada 4 horas, ¿verdad? Y no se recomienda el uso de ipatropium. El ipatropium es un anticolinérgico y lo que hace es que se junte más el moco y eso pueda causar atelectasia y complicaciones de mis bronquiolitis. Lo mismo el uso de santinas, por ejemplo, cafeína o teofilina, ¿sí? Es lo que había preguntado también Fernanda, pero preguntó justamente por el tema del aseo nasal. Lo que podemos hacer son o sea, nebulizaciones con solución salina hipertónica, que al 3%, que lo que hace es aumenta o sea, disminuye la elasticidad, la viscosidad del moco y disminuye el edema de la pared. Con eso generalmente mejora el cuadro, ¿sí?
No sé si, no sé si tienen alguna pregunta más para continuar. No usamos mucolíticos y menos en lactantes menores, ¿sí? Ningún mucolítico ni ningún antihistamínico, por más que los papás te pidan, te rueguen, porque causan, o sea, uno, no causan beneficios y dos, que generalmente complica más la situación, ¿verdad? El tratamiento es solamente de soporte, se insiste mucho en el lavado de manos, se insiste mucho en el número de visitas al niño, ¿sí? Em, evitar la exposición a humo de cigarrillo, educar sobre los signos y síntomas de alarma, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a hablar del palivizumab. El palivizumab es un anticuerpo monoclonal que es generalmente carísimo, ¿verdad? Está indicado en aquellos niños con factores de riesgo a desarrollar bronquiolitis grave, ¿verdad? ¿Y quiénes son ellos? Se indica generalmente en prematuros de menos de 28 semanas al momento del nacimiento y 12 meses, por supuesto, antes del año de vida. En los niños menores de 2 años y con una displasia broncopulmonar moderada severa y niños menores de 6 meses y cardiopatía congénita con compromiso hemodinámico y se hace una dosis intramuscular, ¿está? Es como una vacuna, vamos a decir, ¿sí? Los criterios de egreso. ¿Y cuándo se egresa el paciente? Por sobre todo cuando el paciente ya no presenta dificultad para respirar, ya no tenga taquipnea ni polipnea, su saturación sea mayor a 94% en aire ambiente, tenga buena ingesta, los cuidadores sean capaces de hacer limpieza de la vía aérea y los recursos del entorno sean adecuados. Es decir, no le puedo enviar a la casa a un niño con bronquiolitis y el papá o mamá fumadores porque eso va a empeorar el cuadro, ¿verdad? Entonces, la situación o el ambiente familiar es de suma importancia para definir también criterios de egreso, ¿está? Bueno, hasta ahí estamos con bronquiolitis. No sé si tienen alguna pregunta. Ok, ok, perfecto. Bueno, vamos a continuar con bronquitis, ¿verdad? La bronquitis es una patología que, por sobre todo, van a ver cuando hagan su rotación por pediatría el concepto de bronquiolitis, porque ahora hay muchísimo por el invierno mismo y las bronquitis que vemos en niños un poco más grandes, ¿verdad? Es una inflamación bronquial inespecífica y aparece también dentro de lo que es un síndrome, es decir, aquel niño con antecedente a un cuadro viral respiratorio alto, rinorrea, tos, y que se caracteriza como por la tos como signo principal, ¿sí? Las manifestaciones clínicas. Por sobre todo aparece después una infección viral del tracto respiratorio superior, es más frecuente en invierno. El epitelio traqueobronquial es invadido por el microorganismo infeccioso, eso causa activación de células inflamatorias. Puede haber síntomas como fiebre, malestar, ¿verdad? Y el epitelio traqueobronquial sufre daño, hay hipersensibilización y generalmente cursa con tos, por sobre todo. Tos prolongada de 1 a 3 semanas de duración, ¿sí? Eh, Hay síntomas inespecíficos de infección respiratoria como rinitis, luego aparece una tos que al comienzo es perruna o seca, luego pasa a ser productiva y es cuando consultan los papás. A los papás les preocupa más que la tos sea productiva y se tose y tose con catarro, pero eso no significa de que haya una complicación, solamente significa que migraron los leucocitos y que no es que sea una infección bacteriana eso. Los niños generalmente no expectoran, no son como los adultos que agarran y te escupen el catarro, no. Ellos generalmente degluten el esputo, eliminan por su materia fecal o bien le dan náusea y vomitan secreción, ¿sí? El dolor torácico puede aparecer, el moco se va haciendo menos espeso cada vez y luego va desapareciendo gradualmente la tos. El episodio en sí dura más o menos 2 semanas y no suele prolongarse más allá de 3 semanas, ¿sí?
Las radiografías de tórax pueden ser normales o mostrar un aumento de la trama bronquial, ¿verdad? Pero generalmente no ayudan mucho al diagnóstico ni al manejo de esta patología. Y el tratamiento es lo mismo de lo que hablamos anteriormente. No hay un tratamiento específico para esto, sino es un asma. Eso es otra cosa. Esto es una inflamación del árbol traqueobronquial que cursa con tos, pero generalmente es autolimitada. Se curan generalmente solos. Y otra cosa, necesitan antibióticos y no porque generalmente son cuadros virales. Los cambios de postura ayudan, facilitan el drenaje pulmonar. Los niños mayores pueden sentirse un poco más cómodos en un ambiente húmedo. Ejemplo, le puedo nebulizar, pues son niños un poco más grandes, pero no acelera la recuperación de la enfermedad. Los antitusígenos pueden aliviar los síntomas, pero también incrementan el riesgo de sobreinfección porque la tos como tal es un mecanismo de defensa del organismo. O sea, ellos agarran, expectoran el catarro y si no expectoran el catarro se queda todo adentro y es un caldo de cultivo para las sobreinfecciones bacterianas porque tienen secreciones espesas, por lo que deben usarse con prudencia, ¿verdad? También los antihistamínicos secan mucho y hacen como tapones de moco que empeoran el cuadro y tampoco están indicados los expectorantes. No se recomienda utilizar medicamentos para la tos y catarro más que hidratación. Si necesito nebulizar, les nebulizo con beta 2 y control nada más, ¿sí? Y bueno, eso es todo con la primera clase, ¿sí? Bueno, bueno, generalmente utilizamos, no en bronquiolitis ni en cuadros bronquiales, utilizamos en niños más grandes, ¿sí? Por encima de los 6 años, no en menores de 5 años, generalmente, ¿sí? Porque no ayudan en nada y al contrario, complican la situación, ¿sí? Y lo que hago es generalmente manejo las sibilancias en bronquiolitis que ya vieron que es hidratación, oxígeno, intento utilizar beta 2, intento nebulización con adrenalina, corticoides no se indican y aspiración de secreciones, ¿sí? Ahora tenemos un receso de 5 minutos mientras que se van al baño o hacen lo que necesiten hacer. Mientras tanto, voy a completar la asistencia a los que tuvieron problemas de internet o no sé qué les pasó. Y en 5 minutos, ahora son 31 y 35 con. Gabriel Goncalves está acá, porque no me escribe y, o sea, me dijo que está, pero no está, no le veo. Gabriel, ¿estás por aquí? Gabriel Goncalves. Ok. Bueno, continuamos.
neumonías en pediatría, ¿sí? Bueno, las neumonías en pediatría, ustedes ya saben el concepto en adultos, y bueno, se define como la infección del parénquima pulmonar, ¿verdad? Una infección aguda del parénquima pulmonar que afecta a pacientes no hospitalizados y también hospitalizados, ¿verdad? Que se caracteriza por la aparición de fiebre, síntomas respiratorios, junto con la presencia de, infiltrados pulmonares en la radiografía de tórax. ¿Está? Hoy vamos a hablar de las neumonías adquiridas en la comunidad, no las adquiridas a nivel hospitalario, ¿sí? Dentro de la clasificación de las neumonías adquiridas en la comunidad tenemos las neumonías típicas o bacterianas o las atípicas como definimos generalmente y están las no clasificables. Muchas veces es difícil diferenciar, por ejemplo, las típicas bacterianas de las atípicas y hay cierto de cada uno de ambas que les define cómo vamos a decir, no es ni una ni otra, ¿verdad? Pero siempre los algoritmos intentan llevarnos con criterios clínicos, radiológicos, hacia una de las etiologías de tal forma de darle el mejor tratamiento. Bueno, ¿cuáles son las características generalmente de las neumonías típicas, ¿verdad? Las neumonías adquiridas en la comunidad. Típica sería aquella que cursa con fiebre más de 39 grados, aquella que cursa con dolor pleurítico, que puede ser torácico o epigastrio, aquella en la que se ocultan crepitante o zonas de hipoventilación o presencia de soplo tubárico, la que cursa con leucocitosis con neutrofilia y una radiografía de tórax con consolidación alveolar. Esta es lo que definimos como radiografía de una neumonía típica, o es decir, los criterios que me definen a una neumonía típica. Si no tiene estos criterios, hablamos de neumonías atípicas y las neumonías indeterminadas, vamos a decir que tienen un poco de cada una, son las que reúnen uno o dos criterios. ¿Está? La epidemiología sigue siendo una de las primeras causas de mortalidad infantil en el mundo, produce 1,2 millones de fallecimientos anuales en niños menores de 5 años, es una infección frecuente en la infancia y esta incidencia presenta variaciones según la edad, ¿verdad? Y afecta por sobre todo a niños entre 1 a 5 años, ¿sí? Bueno, las etiologías varían de acuerdo a la edad del niño, ¿verdad? Vamos a ver que es más frecuente la infección por un estreptococo galáctea, una listeria monocitogenes o enterobacterias en lactantes menores de 3 semanas, serían neonatos, ¿sí? En los lactantes de 3 semanas a 3 meses, y los causales están el estreptococo neumonía y acá el estafilococo aureus, la clamidia trachomatis, que es generalmente una bacteria que infecta el canal del parto, y ya comienzan a aparecer los virus respiratorios. Luego tenemos en los niños de 3 meses a 4 años, en donde puedo tener los virus respiratorios, como siempre, estreptococo neumonía, los gérmenes menos frecuentes pueden ser un estafilococo piógene, un hemófilo influenza, un aureus, micoplasma pneumoniae o micoplasma tuberculosis. Y por otra parte tenemos los niños de 5 meses a 15 años con micoplasma pneumoniae, estreptococo pneumoniae, micoplasma tuberculosis y la clamidia pneumoniae, ¿sí? La etiología viral. La etiología viral generalmente causada por parainfluenza o el virus de la influenza de tipo 1, de tipo 3, los adenovirus y también el virus sincitial respiratorio. Es decir, puedo tener neumonías adquiridas en la comunidad de etiología viral, en donde estos 4 virus son los principales causales de infecciones pulmonares o neumonías pulmonares. ¿Está? Bueno, la clínica, tengo una neumonía típica o bacteriana. Generalmente cursa en niños con fiebre elevada, puede haber escalofríos, hay una afectación del estado general,
puede haber dolor torácico y a la auscultación por sobre todo crepitantes, hipoventilación o soplo tubárico. Generalmente estos cuadros anteceden con un cuadro respiratorio alto y esa sobreinfección de un cuadro viral es lo que generalmente lleva al desarrollo de una neumonía típica. Bueno, es la forma clásica de presentación en lactantes y niños pequeños, es lo que dijimos, una infección respiratoria viral previa que puede cursar con febrícula o fiebre baja, pero que luego aparece de repente una fiebre elevada, hay un empeoramiento del estado general. La clínica respiratoria suele ser poco llamativa y la tos no está presente o es escasa. Los niños pequeños rara vez refieren dolor costal porque generalmente no hablan luego, pero lo que hacen es generalmente dificultad respiratoria. ¿Verdad? Y también lo que llama la atención es la distensión abdominal, que confunde y generalmente me lleva a pensar en un cuadro gastrointestinal. Luego tenemos las atípicas. Las atípicas generalmente tienen un comienzo un poco más lento, hay síntomas más catarrales, fiebre moderada, tos seca, irritativa y en ocasiones pueden tener dificultad respiratoria. Las etiologías tenemos las virales, que aparecen generalmente en menores de 3 años y aparecen durante el mes de invierno. Generalmente cursan con faringitis, coriza, conjuntivitis, ya vimos ahí los 4 virus que generalmente son los causales. Luego tenemos las neumonías por micoplasma y por clamidia pneumoniae, que generalmente es una neumonía más de niños grandes, de niños mayores de 3 años, tiene una presentación más subaguda, se acompaña de cefalea, mialgia, tos seca y una auscultación espástica. El diagnóstico, ¿cómo hago? Por sobre todo, uno, siempre, la historia del niño, los estudios analíticos que ya vimos que me llevan a sospechar si es una neumonía típica o una atípica, o neumonía clásica, vamos a decirle, estudios de imagen, la radiografía me va a ayudar bastante, no es como la bronquiolitis, la neumonía sí, la radiografía me ha ayudado muchísimo, y los estudios microbiológicos que también me pueden llegar al diagnóstico rápido de cuál sería el germen causal. ¿Qué le voy a pedir? Le pido un hemograma donde puedo tener una leucocitosis con derivación a la izquierda. Le pido sus reactantes de fase aguda, ahí le tengo que pedir su PCR, procalcitonina, para que me lleve a orientar si la infección es viral o bacteriana. Puedo tener la determinación de crioglutilina que resulta positiva en el 50% de neumonía causada por gérmenes atípicos, y la elevación de eosinófilos, que es característica de la clamidia trachomatis, que ya, como vimos es uno de los gérmenes principales causantes de neumonía en niños de 3 semanas a 3 meses. Los estudios de imágenes y ayudan bastante, como dijimos, ayudan por sobre todo a ver la consolidación alveolar, ¿verdad? Cuántos lóbulos vamos a decir, me afecta, presencia de derrame pleural, si hay complicaciones, por ejemplo, como un neumotórax o un derrame pleural, me va a ayudar muchísimo la radiografía, ¿verdad? Generalmente el patrón intersticial velar es clásica de la afectación bronquial y del alveolar o bronconeumonía, y la etiología puede ser viral o bacteriana, ¿verdad? O sea, a estos niños sí le cubrimos con antibióticos porque no podemos quedarnos con la probabilidad que sea, ¿verdad? La neumonía, esta es una neumonía de un lóbulo superior, ¿verdad? En un niño de 16 meses de edad, donde impresiona que afecta todo el lóbulo superior. Este es lo mismo, neumonía del lóbulo superior derecho, y esta es neumonía de base, ¿sí? Con neumonía de base compromete también el lóbulo inferior. Esta es una neumonía atípica que es causada por micoplasma. Van a ver que en vez de ser más blanco y definido, lo que hay es más infiltrado intersticial bilateral, desde los ilios hasta la periferia de los vasos. Generalmente es la característica de una neumonía atípica. Estudios microbiológicos, y sí, generalmente hacemos el hisopado nasofaringeo. Ustedes saben que con el tema del COVID también puede causar una neumonía viral.
le pido su frotis nasofaríngeo, pido cultivo, tomo hemocultivo también porque puedo hacer una sepsis secundariamente a la infección inicial. Serología, sí, para llegar al diagnóstico causal. PCR también le puedo pedir, se puede detectar antígenos bacterianos y en casos graves y mala evolución, generalmente se puede tomar la muestra a través de un lavado broncoalveolar o muy difícilmente una toracocentesis, pero generalmente se puede tomar por lavado broncoalveolar. El tratamiento es fundamentalmente empírico, de acuerdo, primero a la edad del niño, ¿verdad? Y cuál es la clínica del niño, ¿sí? La edad del paciente, características clínicas radiológicas, o sea, cómo es la radiografía que me orienta a pensar cuál puede ser la bacteria que cause la gravedad de la enfermedad y resistencia bacteriana en nuestro medio, especialmente al neumococo y al estafilococo aureus, por lo que están discutidos el tratamiento antibiótico de entrada, ¿sí? ¿Qué antibiótico le voy a poner? Es importante siempre intentar llegar a un diagnóstico si es viral o bacteriano a través de los cultivos. Eh, si el niño está vacunado y tiene menos de 2 años, generalmente tiene mejor respuesta a las infecciones bacterianas, por sobre todo porque generalmente estos niños recibieron inmunidad a través de la lactancia materna. Los antibióticos están indicados en todos los casos de neumonía típica, donde se sospeche la etiología bacteriana, y en los casos de la atípica se emplearán a mayores de 4 o 5 años y ciertos pacientes de menor edad, sobre todo si la gravedad lo permite. Bueno, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Ok, perfecto. Voy a traer agua un rato y continuamos, pues se me secó toda la garganta, sí. Sí, Fernanda, generalmente pedimos hemocultivo, ¿verdad? La secreción nasofaringea nos ayuda mucho porque ustedes saben que la nariz y la boca está lleno de millones de gérmenes, ¿verdad? Entonces, lo que obtenemos a través del cultivo nasofaríngeo generalmente es polimicrobiano. Entonces, optamos generalmente por hacer hemocultivo y lavado broncoalveolar a través de una fibrobroncoscopía, o bien un paciente intubado, por ejemplo, ahí sí tomamos secreción traqueobronquial, ¿verdad? En ese caso sí es válido el cultivo, ¿sí? Bueno, dice, el tratamiento antibiótico de entrada. Generalmente utilizamos derivados de la penicilina, amoxicilina por vía oral, si el tratamiento es ambulatorio. La dosis es de 80 a 90 miligramos kilo peso día en 3 dosis y habitualmente por 7 días, ¿verdad? Si el empleo por ejemplo, amoxiclavulánico o amoxisulbactam
Si no está justificado de entrada, si se piensa en una etiología neumocóxica, ¿sí? Los macrólidos generalmente utilizamos ante la sospecha de una neumonía atípica, ¿sí? Siempre tenemos que definir si el niño tiene o no indicaciones de internación. La mayoría son causadas por neumococos. Generalmente son sensibles a amoxicilina y la dosis de la amoxicilina, bueno, acá ya tienen de 80 a 90 en tres dosis por 7 días. El tratamiento de la neumonía atípica, generalmente lo hacemos a través de macrólidos, podemos utilizar la acitro o la claritromicina, ¿sí? La citromicina hacemos a 10 miligramos kilopeso cada 24 horas por 3 a 5 días y la claritromicina utilizamos a 15 miligramos kilopeso dosis cada 12 horas, máximo 7 días, ¿sí? Siempre tratamos de mirar el entorno del paciente, los síntomas previos, la radiografía, si el paciente consolida generalmente es bacteriano, de acuerdo a la edad que vimos, qué germen es el que voy a estar pensando como germen causal, ¿sí? Siempre el manejo de la fiebre, podemos utilizar paracetamol o ibuprofeno también a 10 miligramos kilopeso cada 6 a 8 horas y siempre hidratación, que es sumamente importante el consumo de agua, porque la hidratación lo que hace es disminuir incluso la viscosidad del moco, entonces es mejor manejar las secreciones por el niño, ¿verdad? Una vez diagnosticada la neumonía, se recomienda la valoración clínica cada 48 horas, a no ser que el niño quede internado, ¿verdad? Bueno, el fracaso terapéutico. Cuando decimos que no funciona el tratamiento antibiótico, si el niño evidentemente empeora una insuficiencia respiratoria, por ejemplo, aparece taquipnea o dificultad respiratoria a las de hora de inicio del cuadro, afectación del estado general, ¿verdad? Y las causas más frecuentes son las complicaciones también, el derrame pleural, la neumonía necrotizante, un microorganismo no sensible al tratamiento antibiótico de entrada, la mamá no le da el tratamiento o le dan dosis insuficiente, si el paciente tiene una patología de base y si, por ejemplo, finalmente no fue una neumonía, sino fue una aspiración de cuerpo extraño, en esos casos generalmente tenemos evidentemente falla del tratamiento, ¿verdad? ¿Y cuáles son los criterios que me hacen obligar al ingreso hospitalario? El aspecto séptico del paciente, si el niño satura por debajo del 92% de entrada, si tiene una afectación importante del estado general, si el niño está deshidratado, si tengo una taquipnea moderada grave, si el niño está decaído, somnoliento, si tengo una falta de respuesta al tratamiento antibiótico en 40 a 48 horas, si tengo tiraje intercostal, presencia de apneas en lactantes menores, si el niño no se puede alimentar o si, por ejemplo, el niño vomita y evidentemente no le voy a poder dar su antibiótico vía oral, ¿sí? Si yo le hago la radiografía, tengo criterios radiológicos de ingreso. Ejemplo, si afecta más de un lóbulo del pulmón, entonces sí se tiene que internar. Si sospecha un acceso pulmonar, si tiene imágenes de neumatocele, si tiene un derrame pleural o si tiene un patrón intersticial bilateral que me lleva a un criterio de gravedad, ¿sí? Los factores de riesgo propios del paciente a tener en cuenta y que sí o sí indican internación, si es un lactante menor de 6 meses, si está mal nutrido, si tiene una inmunodeficiencia de base, si tiene una patología pulmonar como fibrosis quística o bronquiectasia, si el niño es cardiópata, si es nefrópata, si es diabético, un ambiente familiar higiénico deficiente, ¿sí? Siempre es importante el manejo de la fiebre en la casa, la monitorización, buena hidratación, soporte respiratorio que evidentemente indica una internación, ¿verdad? Y fisioterapia respiratoria. En este caso sí la fisioterapia respiratoria ayuda bastante, por sobre todo a drenar las secreciones y facilitar la expansión pulmonar. Bueno, si el niño está hospitalizado, vamos a ver en otra radiografía, en otra diapositiva les voy a mostrar. Esto también en otra diapositiva. Y bueno, las complicaciones siempre están y pueden complicarse con un derrame pleural o una neumonía necrotizante, ¿está? Bueno,
El protocolo de manejo de las neumonías adquiridas, ¿verdad? Este es un protocolo que quitó la Sociedad Paraguaya de Pediatría en el año 2016 y voy a alzarle dentro de la plataforma porque es un protocolo de manejo de todos los cuadros respiratorios en pediatría y que ustedes tienen que tener. Igualito que las tablas que tenían en pediatría 1 deben tener en pediatría 2 porque ahora, por ejemplo, ya comenzamos a utilizar la escala de tal que me ayuda al manejo. Bueno, ahora van a utilizar la escala de valoración de las neumonías, ¿sí? Ejemplo, si tengo un niño o sea, con una frecuencia respiratoria aumentada, tengo retracciones, tengo quejido expiratorio, tengo aleteo nasal, eh, hay hipoventilación en la auscultación, tengo crepitantes, tengo un soplo tobárico, el niño no bebe, vomita todo lo que pueda ingerir, el niño está letárgico, tiene una dificultad respiratoria severa y tiene una cianosis central, TAS me lleva a hablar de una neumonía muy grave. Para eso es importante saber cuánto es la frecuencia respiratoria normal de acuerdo a la edad del niño. Y acá está el criterio objetivo, es decir, un niño de 12 meses a 4 años que tenga una frecuencia respiratoria más de 40 por minuto, le llevo a hablar que sí tiene una frecuencia respiratoria alta. Lo mismo, de 2 meses a 11 meses con más de 50 por minuto me lleva a hablar de una dificultad respiratoria o una frecuencia respiratoria aumentada. Evidentemente, si hablo de una neumonía grave, tiene criterio de internación. También en la misma tabla van a encontrar los criterios de hospitalización, quienes sí o sí se internan, que ya vimos en el slide anterior, lactantes menores de 3 meses, con apariencia tóxica, una neumonía complicada, pacientes con patología de base, riesgo social, padres analfabetos, por ejemplo, tienen sí o sí criterios de internación. Y esta es una escala de Piro, que me permite valorar quiénes deben entrar de entrada, así tipo, ingresa el paciente, hago su escala de Piro porque tiene una neumonía, indica un puntaje mayor a 3, indica internación en terapia intensiva, no es un paciente para sala, ¿sí? Ejemplo, el niño tiene 4 meses, es down, satura 89% sin oxígeno, no está hipotenso, pero tiene más de 2 lóbulos afectados, tiene una disfunción como una insuficiencia respiratoria, en ese caso tiene más de 3 puntos y tiene valor para ingresar a terapia intensiva pediátrica, ¿sí? Sí, le voy a dejar, Marcelo, dentro de los materiales de lectura que siempre les habilito al final, ¿sí? Y bueno, esta es la guía de tratamiento de nuestro país, esta es la que tienen que manejar bastante bien, y está justamente en lactantes menores de 3 semanas siempre se internan, así como 3 meses, de 3 semanas a 3 meses siempre se internan, menores de 3 meses. El tratamiento de primera opción es ampigenta en los menores de 3 semanas, cefotaxima en los mayores de 3 semanas y menores a 3 meses. De 3 meses a 5 años, ahí ya puedo hacer tratamiento ambulatorio y puedo considerar la amoxicilina, ¿verdad? Y si tengo una neumonía afebril, puedo considerar macrólidos, ¿verdad? Porque me habla de una neumonía atípica. Después, neumonías no complicadas, ampicilina de entrada en lactantes menores de 5 años y de 3 meses o 5 años internados, ampliclinda, ¿está? De 3 meses a 5 años, pero con criterio de gravedad, es cefotaxima más vancomicina, ¿está? Lo mismo, mayores de 5 años, amoxicilina de entrada, mayores de 5 años, intolerante a la vía oral, penicilina cristalina que no tenemos, pero utilizamos sí ampicilina. Amoxicilina más un inhibidor de beta-lactamasa, que es una opción. En los mayores de 5 años también ampiclinda, que generalmente utilizamos bastante, y en mayores de 5 años con neumonía grave, cefobanco. Adolescentes mayores de 15 años, de entrada, amoxicilina. Bueno, hasta ahí estamos con la clase de neumonía, ¿sí? Y ahora vamos a hablar del derrame pleural. El derrame pleural es una complicación frecuente de las neumonías neumocóxicas.
a pesar de que podemos también tener derrame pleural no infecciosas como paraneoplásicas, y alrededor del 20 a 40% de los niños con neumonías hospitalizados presentan un derrame pleural y hasta un 0,6% puede progresar a un empiema. Si hay persistencia de los síntomas y signos infecciosos, siempre tengo que sospechar que haya pasado algo entre ellos, que haya derramado. El patógeno más frecuentemente observado es el neumococo, seguido del estafilococo aureus y el piógenes en tercer lugar. Y el tamaño del derrame es de suma importancia para definir el criterio, ¿sí? ¿Es útil la radiografía? Sí, sumamente útil. Se considera importante el valor del derrame si supera los 10 milímetros, súper importante. ¿Sí? Borra el seno costodiafragmático, ¿sí? Y bueno, y la ecografía sí también muchísimo, es de derrame moderado grande para ver estos tabiques. Este ya es un derrame tabicado que generalmente maneja cirugía para ver qué conducta vamos a tener, ¿verdad? Los derrames pleurales paraneumónicos generalmente se dan tratamiento antibiótico que cura en ambos casos, pero otras veces tenemos que drenar, ¿sí? El derrame pleural. Lo que tengo que saber es si las características de un transudado o si es de un exudado, que seguro que ustedes ya vieron en neumora. Las características del transudado generalmente será porque tiene un pH mayor a 7,2, una glucosa mayor a 40 al momento de evaluar, LH 3 veces menor de 3 veces el valor del suero y cultivo negativo generalmente. Pero sin embargo, si es un exudado o un derrame complicado, tiene un pH bajo, una glucosa baja, LH sumamente alto y y cultivo positivo, ¿verdad? ¿Qué hago si tengo sospecha de un derrame? Primero evalúo si el derrame es un transudado o un exudado. Si es un exudado, siempre se coloca tubo de drenaje pleural, pero si es un transudado y si no me causa mucha dificultad respiratoria, de balde le voy a drenar porque me va a reproducir todo nuevamente, ¿sí? Bueno, y el derrame pleural tabicado, esto van a ver bastante y se discute bastante si se hace toracocentesis o se utiliza fibrinolíquidos líticos. Generalmente estos mejoran con tratamiento antibiótico y maneja cirugía, qué conductos son los que se van a tener. Videotoracoscopía nosotros no hacemos acá en nuestro país, lo que se hace es colocarle un tubo de drenaje pleural a través de la videotoracoscopía y eso permite el manejo del derrame, ¿sí? Otra de las complicaciones es la neumonía sedificada o necrotizante, en donde generalmente es causada por el Staphylococcus aureus y por eso utilizamos cefotaxima más clindamicina en tratamiento antibiótico de entrada. Criterios de ingreso a terapia. Ya vimos la escala de Piro, ¿verdad? Que es uno de los criterios. O sea, si me ingreso a un paciente con neumonía, utilizo la escala de Piro, de un valor mayor a 3, tiene criterio de entrada. Otros criterios son paciente en choque, en dificultad respiratoria importante, si están hipoxémicos, si están hipercándicos, si tengo una afectación radiológica en ambas, afectación radiológica progresiva, ejemplo, un niño que a la mañana tiene una afectación de un lóbulo, le hago una radiografía a la tarde porque se descompensa y ya me puede tener más de 2 lóbulos afectados de criterio de ingreso a terapia. Neumotoras, alteraciones metabólicas graves y alteración del nivel de conciencia. Perdón. Bueno, y las neumonías típicas se tratan con cefo más clinda, generalmente, o vancomicina en terapia intensiva, y las neumonías intersticiales, cefo más macrólido generalmente. Las vacunas son sumamente importantes. Se utiliza la antineumocóxica, que ustedes saben que la PCV es de importancia crucial para prevenir la neumonía, y por sobre todo porque los gérmenes causales son los neumococos como primeros causales, ¿verdad? Después también tenemos la vacuna antiinfluenza, que previene las neumonías virales causadas por influenza. Y bueno, eso es todo, chicos.
Muchísimo que estudiar, tienen, debe alzar todos los materiales de lectura que son, tienen que leer bronquiolitis, tienen que leer bronquitis catarral, tienen que leer neumonías, tienen que leer derrame pleural y tienen que leer del Nelson también, chicos, no se olviden. Están los capítulos de respiratorio que ya está en la plataforma también, ¿está? Cualquier consulta que tengan, me escriben. Ya me envió Joaquín la lista oficial. Las prácticas creo que comienzan el próximo viernes, ¿sí? En serio, no, Claudia. Ah, en serio, muchísimas gracias. Acá se festeja el 3 de diciembre, el Día del Pediatra. Felicidades también a los valientes que se animen a hacer pediatría. Alguna vez serán colegas nuestros. No sé si tienen alguna consulta, chicos. Estudian mucho porque es muy largo, ¿sí? Porque así que bien de Dios. Es muy largo bueno, ahora la próxima clase vamos a hablar de alergias, ¿sí? Este viernes todavía no comienzan las prácticas, comienzan el próximo viernes, parece, ¿verdad? Así dijeron, en agosto recién. No falten que las prácticas, chicos, sí, porque en serio demasiado me apena cuando ustedes tienen un buen proceso, tienen buenísimas notas y por el tema de que no asisten a sus prácticas no tengan posibilidad de rendir y de terminar todo ya. Están así a puertas de terminar, así que métanle, ¿sí? Sí, los doctores de las prácticas son los mismos, ¿sí? Solo que ahora van a alternar porque un grupo va a estar en simulación y otro grupo va a estar en práctica hospitalaria. Sí, Miguel Ángel, así mismo, pero ya están a pasos ya les falta demasiado poco. Así que nos faltan, lo único que les pido que nos falten las prácticas, ¿verdad? Y eso, cualquier duda me escriben, ¿sí? Ah, sí, interesante, Ana. Si no tolera, si es alérgico a la penicilina, utilizamos generalmente macrólidos, utilizamos acitromicina o utilizamos claritromicina. Ambos son poco tolerables, pero los niños no son ricos, pero se insisten, ¿sí? Y si no tolera igualmente la vía oral, no queda otra que internarle y hacerle endovenoso, ¿sí? Sí, las teóricas quedamos los martes de tarde. Como les dije, vamos a tratar de que sean clases así de conexión, porque no me gusta dejar clases grabadas, porque no es lo mismo, ¿verdad? Pero siempre que se pueda, vamos a tratar de ahora sí. Las teóricas son los martes de tarde. A 13:30 sí le da tiempo de comer y de hacer todo bien sus cosas, pero a partir del próximo martes, probablemente comencemos un poco más temprano, comencemos ya a las 13 horas y así terminamos antes, ¿sí? Las prácticas, bueno, ya les cuento luego, las prácticas, eh, la DINERS, o sea, le pasó al Luque para los días sábados, ¿sí? Sábado de mañana. Se va se va a sortear el tema de cuál va a ser el grupo que se va a ir sábado, porque los otros grupos se van a ir viernes, sí, viernes de tarde. Van a hacer clases de simulación y clases práctica hospitalaria, pero hay un grupo que va a ir sábado necesariamente, ¿sí? Está. Es el grupo de la doctora Lilis Cáceres, el que va a ir sábado. Los otros grupos irían viernes de tarde. El grupo que está conmigo, con el doctor Gustavo y con el doctor Schaffer. Van a quedar viernes de tarde. ¿Está? ¿Cuál es el grupo? Y voy a mirar y les paso, ¿sí?
Voy a tener que sortear quién es el grupo que se va a ir el sábado, ¿sí? Y ahí, una vez sorteado, directamente van a irse con el instructor que está sábado. La instructora que está sábado es la doctora Lili Cáceres, le digo. O sea, la tutora fija de los sábados es ella, ¿sí? No queda de otra porque la DINAR se les puso sábado a ustedes, ¿verdad? No hay de otra. ¿Alguna consulta más que tengan? Ok, Gabriel, perfecto.